Eje 6. Trabajo. Política Pública 6. Salvaguardar y promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, sin discriminación, en igualdad de derechos laborales y considerando las condiciones específicas de la persona con discapacidad. Lineamientos PP6. 6.1. Ampliar la probabilidad de inserción o reinserción laboral de personas con discapacidad con bajos niveles de educación formal. Artículos relacionados. Impulsar mecanismos en contra de la discriminación en el acceso al servicio público y acciones afirmativas para la inclusión de los diversos grupos tradicionalmente excluidos. 1.5. Literal J. Plan Nacional del Buen Vivir. Ampliar y fortalecer mecanismos y procedimientos para vigilar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en el ámbito del trabajo, tanto público como privado. Asimismo, fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad y de los pueblos y nacionalidades. 2.5. Literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, especialmente del sector popular y solidario. Las MIPYMES, la agricultura familiar campesina, así como las de trabajo autónomo que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de oportunidades de empleo para toda la población. 9.1. Literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma remunerada o mediante el apoyo de sus emprendimientos. 9.1. Literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para garantizar condiciones dignas en el trabajo, estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras, así como el estricto cumplimiento de los derechos laborales sin ningún tipo de discriminación. 9.3. Literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras como de personas en búsqueda de trabajo, con el objeto de mejorar su desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia en el trabajo y su realización personal. 9.5. Literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la inclusión de grupos históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo digno. 9.5. Literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. Artículo 48, ítem 5, Constitución 2008. 6.2. Incrementar oportunidades de empleo y mejorar los ingresos de las personas con discapacidad. Artículos relacionados. Desarrollar e implementar procesos de capacitación, aprendizaje vocacional, formación profesional y de talento y demás instrumentos que promuevan habilidades productivas y capacidades para el trabajo, acordes a la ampliación, a la diversificación productiva de cada territorio y al modelo territorial nacional deseado, reconociendo la diversidad y complementariedad territorial, con pertinencia cultural y enfoques de género e intergeneracional. 2.1. Literal H. Plan Nacional del Buen Vivir. Contratar trabajadores locales en los diferentes niveles de encadenamiento productivo territoriales bajo condiciones dignas. 8.10. Literal J. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, especialmente del sector popular y solidario, las MIPYMES, la agricultura familiar campesina, así como las de trabajo autónomo que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de oportunidades de empleo para toda la población.
9.1, literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer el servicio público de empleo con el objeto de impulsar la inserción laboral de los ciudadanos y las ciudadanas y articular la oferta y demanda de trabajo. 9.1, literal F, Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma remunerada o mediante el apoyo de sus emprendimientos. 9.1, literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. Asegurar el pago de remuneraciones justas y dignas sin discriminación alguna que permitan garantizar la cobertura de las necesidades básicas del trabajador y su familia y que busquen cerrar las brechas salariales existentes entre la población. 9.3, literal B, Plan Nacional del Buen Vivir. Fomentar la capacitación tanto de trabajadores y trabajadoras como de personas en búsqueda de trabajo con el objeto de mejorar su desempeño, productividad, empleabilidad, permanencia en el trabajo y su realización personal. 9.5, literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la inclusión de grupos históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo digno. 9.5, literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren el incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa. Artículo 48, ítem 6, Constitución 2008. 6.3. Asegurar condiciones que garanticen el desempeño laboral de las personas con discapacidad mediante la equiparación de oportunidades. Artículos relacionados. Ampliar y fortalecer mecanismos y procedimientos para vigilar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en el ámbito del trabajo tanto público como privado. Asimismo, fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad y de los pueblos y nacionalidades. 2.5, literal E, Plan Nacional del Buen Vivir. Impulsar en los espacios laborales la creatividad y el desarrollo emocional, intelectual y físico de los trabajadores y las trabajadoras. 5.1, literal O, Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma remunerada o mediante el apoyo de sus emprendimientos. 9.1, literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer la normativa y los mecanismos de control para garantizar condiciones dignas en el trabajo, estabilidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras, así como el estricto cumplimiento de los derechos laborales sin ningún tipo de discriminación. 9.3, literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. Asegurar el pago de remuneraciones justas y dignas, sin discriminación alguna, que permitan garantizar la cobertura de las necesidades básicas del trabajador y su familia, y que busquen cerrar las brechas salariales existentes entre la población. 9.3, literal B, Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer mecanismos que aseguren entornos laborales accesibles y que ofrezcan condiciones saludables y seguras, que prevengan y minimicen los riesgos del trabajo. 9.3, literal E, Plan Nacional del Buen Vivir. Profundizar y promover las políticas de erradicación de todo tipo de explotación laboral, particularmente el trabajo infantil, el doméstico y de cuidado humano. 9.3, literal I, Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer programas específicos de capacitación para fortalecer la inclusión de grupos históricamente excluidos del mercado laboral y en condiciones de trabajo digno. 9.5, literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. El sistema se regirá por las siguientes directrices. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física y de cultura y recreación.
Artículo 203, ítem 2, Constitución 2008. 6.4. Incrementar posibilidades de autoempleo, microemprendimiento y trabajo protegido para personas con discapacidad y sus familias. Artículos relacionados. Generar mecanismos e incentivos que promuevan el ahorro y faciliten el acceso a recursos financieros, creando líneas preferenciales para organizaciones de la economía popular y solidaria, con especial atención a las mujeres y jóvenes del área rural y a iniciativas para la inclusión económica. 2.1 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer condiciones preferentes a los actores de la economía popular en el acceso a financiamiento y facilidad de tasas de interés para emprendimientos y o la ampliación de su actividad productiva existente. 8.9 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, especialmente del sector popular y solidario. Las MIPYMEs, la agricultura familiar campesina, así como las de trabajo autónomo que se orienten a la generación y conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de oportunidades de empleo para toda la población. 9.1 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de mujeres y de grupos de atención prioritaria al mercado de trabajo, ya sea de forma remunerada o mediante el apoyo de sus emprendimientos. 9.1 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Fomentar y apoyar la creación de redes de cooperación y reproducción de actividades de autosustento, autoconsumo y de cuidado humano a nivel territorial. 9.4 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos y de servicios de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 10.5 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades productivas y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. Artículo 48, ítem 2, Constitución 2008. 6.5. Fortalecer la institucionalidad de los organismos públicos y privados comprometidos con trabajo y empleo para personas con discapacidad. Artículos relacionados. Mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la institucionalidad para garantizar igualdad, equidad e inclusión y erradicar la pobreza en el país. 1.3 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Consolidar los consejos nacionales para la igualdad, para su efectiva participación en la formulación, la transversalización, la observancia, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. 1.3 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Ampliar y fortalecer mecanismos y procedimientos para vigilar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en el ámbito del trabajo tanto público como privado. Asimismo, fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad y de los pueblos y nacionalidades. 2.5 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar estándares de calidad y protocolos de atención para los servicios de protección especial prestados por instituciones públicas, privadas y comunitarias. 2.6 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Promover medidas que impulsen la existencia y el funcionamiento de organizaciones de trabajadoras y trabajadores que permitan garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales. 9.3 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a
el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. Artículo 47, ítem 5, Constitución 2008.